Muy buenas tardes, queridos hermanos. Qué bueno que estemos reunidos de nuevo. Seguramente nos hemos gozado en las alabanzas. Seguramente tenemos un corazón dispuesto a recibir hoy el mensaje de la palabra de Dios. Y les invito a que busquen en sus Biblias la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 10. Vamos a estar meditando hoy sobre lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, porque cada día, Señor, son nuevas tus misericordias. Gracias porque me diste hoy la bendición de abrir mis ojos y mirar y saber de mis amados. Todo está bien, Señora, que las cosas están difíciles, pero tú estás conmigo y tú eres mi victoria y mi paz. Muchas gracias, Dios, por tu amor por mí. Gracias, Espíritu Santo, por tu dirección, porque me traes a este momento hoy para meditar en tu palabra y crecer en tu gracia. Gracias, Dios, gracias, Señor Jesús, por tu obra en mi vida. Padre, gracias por tus planes. Aquí estoy, listo para escuchar. Te amo, Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a la palabra, vamos a la carta a los Romanos y vamos a leer de corrido lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para atraer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pero el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, y con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, la iglesia dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hermanos, la palabra nos está diciendo en el verso 1 y 2: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Cuando habla de Israel, la Biblia habla de Israel, se refiere a la iglesia, al pueblo de Dios.
a ese pueblo que ha sido rescatado. Si tú eres un hombre, una mujer, un joven que ha sido rescatado, una señorita que han sido rescatados de las manos del opresor, entonces tú eres la iglesia, tú eres el pueblo de Dios, y a ti te está hablando la Escritura. En esta mañana te está diciendo, el apóstol Pablo te está diciendo que el anhelo de su corazón, esta palabra fue escrita, fue inspirada por el Espíritu Santo, estaba orando no solamente por los que estaban, sino también por nosotros hoy. Y nosotros, los siervos del Señor, oramos constantemente por la iglesia que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado. Y nosotros, nuestro anhelo es que tú conozcas la salvación, es que tú te deleites en la salvación. Porque dice el versículo 2, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El pueblo de Dios recibe la palabra, pero necesita disfrutarla, necesita encontrarle sentido y atesorarla en su corazón, porque una vez que llega la palabra en tu corazón, el enemigo va a quererla arrebatar inmediatamente, así como la parábola de la palabra que es sembrada en tierra, en el camino, ya conocemos esa historia. Necesitamos que esa palabra llegue a buena tierra. Entonces dice el apóstol que tienen celo de Dios, pero nos falta propósito. Dios nos ha llamado con un propósito. La tierra está llena de atajos, está llena de soberbia, está llena de pecado, pero Él nos ha rescatado, nos ha concedido la salvación, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida. Él no quiere la muerte del hombre, Él quiere darnos vida. Entonces, en el versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El hombre pone pretextos, se justifica a la falta de propósito. Es que yo no tengo un llamado, es que no hallamos cómo justificar nuestra falta de interés en agradar al Padre. Él nos ha rescatado con un propósito. Él nos ha hecho salvos, Él nos ha hecho libres y ya no participamos en las cosas del mundo. Ahora nosotros caminamos en una dirección, ahora nosotros somos instrumentos de bendición, instrumentos de amor, de misericordia. El mundo necesita misericordia. Cristo, Él siempre ha sido Él. En Génesis encontramos en el principio, era el verbo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios. O sea, Dios siempre está en el principio, creó Dios los cielos. Y en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, todas las cosas por Él fueron hechas. Siempre ha sido Él, nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Qué precioso cuando escuchamos la voz cuando escuchamos Cristo, nuestro ser se estremece. Si eso te pasa a ti, significa que eres pueblo de Dios. Ahí en el versículo 5, la justicia del mundo. Tenemos ahí, dice, porque la justicia que es por la ley, o sea, Moisés, le atribuyen la justicia del mundo, haz cosas, y dice ahí en el versículo 5, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Somos materialistas, creemos en lo que formamos, pero la justicia que es por la fe es creer en Jesucristo, es creer en Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Él lo ha hecho todo. Él ha preparado mansiones, Él ha preparado muchas cosas para que tú y yo lleguemos a ellas. Él ha preparado un corazón diferente para que tú lo disfrutes y te entregues a los demás, así como Él se entregó por nosotros, para que seamos ejemplo de los creyentes. Allí en el versículo 9 nos dice que Dios lo hizo todo por nosotros. Dice,
Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios lo hizo todo para nosotros. Lo único que tú tienes que creer, lo único que yo tengo que creer, lo único que tengo que enseñar es que abramos nuestro corazón. Cree en el Señor Jesucristo. Ábrele tu corazón. Pídele perdón por tus distracciones, por los rechazos que de una o de otra manera has tenido para con Él. Pídele perdón y Él te levantará. Dios es maravilloso. Gloria al Señor. Gloria al Rey. El versículo 14. En esta parte escritural, el apóstol Pablo nos está compartiendo un llamado al propósito. La salvación es la escena del Evangelio, como lo hemos estado compartiendo. En el versículo 14 nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Cuando alguien viene al servicio del Señor es porque cree firmemente que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, es real y es la medicina para un mundo tan enfermo. Es la medicina más eficaz. Nosotros hemos sido rescatados de una manera de vivir muy, muy agresiva. Ahora somos personas diferentes, llenas de gozo, llenos de paz, llenas de misericordia. Un llamado al propósito, el servicio de los salvos. Hemos de trabajar para la obra. Ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 9, nos con claridad y nos dice que Dios nos ha rescatado con un propósito, que somos un real sacerdocio, un linaje escogido. El versículo 16 nos dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. El Evangelio es amor, es esperanza. No todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El rechazo, la gente rechaza. No todos obedecieron al Evangelio. Esto les servirá para condenación, como en el caso de Caín, el caso de Balaam, el caso de Coré. Caín rechazó la gracia de Dios. Balaam pues prefirió irse sobre el dinero, y Coré pues la ambición del poder. No estuvo de acuerdo con que Moisés estuviera al frente. Dijo: todos somos santos, ¿por qué tú has de estar? Allí en Juan 12:48 la palabra nos juzga. El Señor Jesucristo dice: si ustedes me están rechazando, la palabra los juzgará. Tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, también dice la palabra. El verso 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Otros lo aprovechamos y estamos siendo instrumentos usados en la dirección del Espíritu Santo, y nos gozamos en ello. Verso 18: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. En todas partes, hasta las montañas hablan. Yo he visto algunos cerros que tienen unas letras grandotes que dice: Cristo te ama, Dios es amor. Los carros también hablan. Por todas partes se habla del Evangelio. Dios está haciendo muchas cosas para atraer la atención de los que han sido destinados a la salvación, pero no quieren, porque Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de muchos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Dios. Así dice la palabra. Entonces, todos tenemos que estar atentos. Dios nos está llamando. Los tiempos son muy difíciles. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar. Volvámonos al Señor. Escuchemos la voz de Dios.
Su voz es apacible. Los que sentimos la presencia de Dios podemos dar testimonio. Él es real. Si tú sientes la presencia de Dios, lo puedes decir conmigo. Él es real. Él levanta mi cabeza. Él es mi gloria, dicen las alabanzas. Clamé al Señor y Él me oyó. Yo clamé al Señor muchas veces. En tiempos de dificultades clamé al Señor y Él me escuchaba. Y Él siempre me ha escuchado y me abría puertas. Él siempre ha sido bueno, ha sido generoso conmigo. El versículo 21 dice, pero acerca de Israel, la iglesia, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El título de este mensaje, como al principio, la salvación. Ese es el título de este mensaje, la salvación. Tenerla o evitarla. Muchos la tenemos y nos gozamos en ello. Muchos otros no la quieren. Están muy entretenidos en sus muchas ocupaciones. Están afanados en los quehaceres, en los proyectos. Pero el proyecto más grande de la existencia del hombre es el reino. Si tú estás de acuerdo conmigo, dile al Señor gracias. Y si tú no estás de acuerdo, el Señor te está llamando. El Señor te ha hablado muchas veces. Tú tienes muchas dificultades, estás cansado, así como mucha gente está cansada. Tú me estás escuchando y estás viendo a tu alrededor la gente que está en tu entorno, mucha gente que está muy preocupada, sobre todo por las dificultades de esta pandemia que ha azotado a nuestra generación. Esto es nuestro tiempo. Pero ¿qué has aprendido de este tiempo? Dios ha sido contigo. Dios ha sido maravilloso y has escuchado que mucho pueblo de Dios permanece bajo la cobertura de Dios. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tal vez tú quieras habitar bajo el abrigo del Altísimo. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada falta a los que confían en su nombre. El cobijo, el abrigo del Altísimo está sobre los que buscan al Señor, sobre los que son humildes y no arrogantes, sobre los que le dicen, sí Señor, he entendido el mensaje, aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón, dice la palabra, cerca de ti está la salvación, la has de tomar, porque la justicia de la ley, lo que tú hagas, vas a vivir de lo que tú hagas, pero vas a sobrevivir, vas a supervivir de lo que tú convenzas en tu fe. Si tú confías, si tú crees, si tú tienes fe en el Señor, tienes que tener fe en el Dios Altísimo, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de fácil es la salvación. El mensaje de este capítulo 10 del libro de Romanos, Pablo a los Romanos, es que tú seas salvo. El título es tenerla o evitarla. ¿De qué lado estás? ¿La estás evitando? ¿Crees que es bueno? Si has entendido el mensaje y quieres la salvación, está a tu lado. El Señor Jesucristo está a tu lado. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y estaré siempre con él. El Señor te está esperando. Abre tu corazón, dile, Señor, perdóname mis pecados, perdóname mi ingratitud, perdona mi arrogancia. Señor, yo quiero que tú vengas y tomes el control de mi vida. Quiero que me enseñes a amarte, quiero que me enseñes a reconocerte, quiero conocer tu palabra, porque la palabra es viva, la palabra es abundante, es generosa, la palabra es lámpara. Pide a Dios que abra tu corazón. Y si ya lo ha abierto, dile, ven Señor, ven a mi vida. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Sigue orando,
Dile con tus propias palabras, te necesito, Dios, te necesito. Tú has estado tocando la puerta de mi corazón muchas veces. Ven, te necesito. Abro mi corazón porque, Espíritu Santo, tú lo estás abriendo. Ahora yo te confieso, porque dice la palabra que si yo lo digo con mi boca, tengo seguridad. Abre tu corazón, dile al Señor, abro mi corazón. Recíbelo, recíbelo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, porque estás trabajando con las personas en todo lugar, en todas partes. Estás haciendo que la iglesia sea sostenida. Gracias porque nos estás sosteniendo. Gracias por tu palabra, Dios. Dile al Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza. Gracias por el amor, por la seguridad, por tu cuidado. Te amo, Dios. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor ha sido fiel. Él es firme. La palabra es abundante. Gózate en el Señor. Lleva una vida próspera. Crece en la vida espiritual, en el tema espiritual. Pídele al Señor que te dé amor por su palabra. Amor por su obra, amor que te ponga en tu corazón el deseo de buscarle con intensidad, que tú sientas sumergirte en su presencia, porque eso es vida, esa es la verdadera vida cuando estás delante de Él y le disfrutas. Yo lo disfruto, disfrútalo. Nos escuchamos en la próxima. Ten una excelente semana, cuídate mucho. La pandemia es una realidad. Es verdad todo lo que está pasando. Están muriendo muchas personas. Ten cuidado. Usa el cubreboca donde quiera que vayas. Es complicado hacerlo. Para mí también lo es. Pero lo tenemos que hacer. Sujetarse a las autoridades y a lo que demanden es una orden del Señor. El Señor lo manda. Dice, sujétense a las autoridades, porque todas las autoridades son puestas por Dios. No hables mal contra ellas. Dios es el que está siempre al pendiente de todos nosotros. Ten compasión, ten misericordia, ponte a orar por los enfermos, ponte a orar y di, Señor, ten misericordia, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Ora con intensidad. Es tiempo de que el pueblo de Dios se levante y ore. Ora. El Señor te bendice. Estoy contigo todo el tiempo. Si me llamas, alegrarás mucho mi corazón para orar contigo. El Señor te bendice. Hasta la próxima.